Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, una semana más a este podcast de Entre Culturas. Y planteo una pregunta, ¿puede ser ética la banca? ¿Son éticas las finanzas, el mundo de las finanzas? Para hablar de esto y profundizar en un concepto que no es nuevo, pero sí poco conocido, las finanzas éticas, tenemos a Juan Garibi. ¿Lo digo bien, Juan? Garibi. Sí, Garibi, sí. Garibi. Bueno, ahí me he atascado un poco, perdóname. Juan estudió Derecho, es licenciado en Derecho, con la especialidad de Económicas en la Universidad de Deusto. Ha trabajado en Burns Lang Consulting. Es una empresa dedicada al asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión a personas desempleadas que buscan emprender su propia empresa, también a empresas sociales de inserción, entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Y durante más de 5 años ha sido el director de la delegación de Álava de la empresa. Una de las labores con las que colaboraba activamente era el programa de microcréditos de Cáritas de Bilbao. ¿Me he dejado algo? No, esa era la historia antes de incorporarme a las finanzas éticas. Claro, bueno, pues y ahora ya hablamos de las finanzas éticas, pero era un poco para que, todas las personas que nos acompañan te sitúen, que muchas te conocen, pero algunas puede que no. ¿Qué es exactamente la banca ética? Bueno, fundamentalmente la banca ética, dijéramos, es banca en ese sentido, hace lo mismo que una entidad financiera, recoge recursos de aquellas personas y organizaciones que tienen disponibilidad de dinero y los pone a disposición de quienes tienen falta, ¿no? Exactamente igual que cualquier otra entidad. La diferencia fundamental es que solo realiza aquel tipo de servicios que inciden en una mejora de la comunidad, del ecosistema, de las condiciones de vida de la gente, de manera que no hace todo aquello que vulnera ese tipo de derechos o situaciones, ¿no? Entonces limita su actividad a cuestiones positivas, por decirlo de alguna manera. Solo financia cosas, entre comillas, llamémoslo, éticas, buenas, constructoras de una sociedad distinta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fiare Banca Ética, del que tú eres su director comercial y de estrategia. ¿Cómo surge esta idea? Digamos que hay como dos partes. Hay una parte que es cómo surge el proyecto en Italia y otras cómo surge en España. Y luego acabamos juntándonos, ¿no? Ambas tienen un componente común que es la unión de organizaciones sociales, fundamentalmente las que en cada momento empujan un poco en la línea de los valores que defiende la banca ética, ¿no? En nuestro caso fueron entidades orientadas al trabajo con personas en exclusión social y organizaciones orientadas a la cooperación internacional y al comercio justo, esos dos mundos fundamentalmente. Dijéramos que hoy en día, 25 años después, hay un componente fuerte de aspectos ambientales que quizá no estaba tan presente en los movimientos sociales en España hace 25 años, ¿no? Y esas entidades lo que tienen es una sensibilidad doble. Por una parte, ¿cómo puedo garantizar que las entidades financieras con mis recursos llevan adelante actividades que son coherentes con mis valores? Es decir, que con mi dinero no hagan cosas con las que yo no estaría de acuerdo. Esto tiene que ver en el caso de la cooperación al desarrollo, por ejemplo, con noticias que aparecían sobre la financiación por parte de algunas entidades financieras españolas de construcción de infraestructuras presas, por ejemplo, en zonas del Amazonas, en zonas en las que se expulsaba a comunidades indígenas, etcétera. Y por otro lado, además de qué no quiero que hagan, qué es lo que sí quiero que hagan, ¿no? Estamos en época donde cobra auge el microcrédito, tiene el premio Nobel Yunus con el Grameen Bank en Bangladesh. Entonces, sí es, por una parte, no quiero que hagan determinadas cosas, pero por otra parte también el dinero puede servir para hacer determinadas cosas que sí creo que son positivas. Y esos dos elementos se unen y dicen, bueno, para que una entidad bancaria haga esto igual tendríamos que crearla nosotros y sacar esa entidad de la lógica del máximo beneficio a corto plazo, que es la que domina
diría en el sector financiero, pero en todos los sectores económicos en general, ¿no? Entreculturas, perdón, es socia y cliente desde hace más de 10 años. ¿Qué otras entidades, si es que se puede decir, forman parte de FIARE Banca Ética? Sí, se pueden decir aquellas que han cogido un rol hacia afuera dentro del proyecto, ¿no? En el momento inicial, cuando lo que dijimos es, oye, pues algo que suena un poco friki, ¿no? Queremos montar un banco. Y mira, bueno, de verdad, o sea, no es lo primero que se le ocurre montar a alguien de una entidad social, ¿no? Pero sí entraron entidades, por ejemplo, tenemos mucho peso del mundo Cáritas. Diría prácticamente la mitad de las Cáritas de España trabajan con nosotros, ¿no? Y Cáritas Española ha estado implicada desde el primer momento. Tenemos, por ejemplo, en un órgano que llamamos Mesa de Socios de Referencia, además de Cáritas Española, el Secretariado Gitano, por ejemplo. Trabajamos mucho con la EAPN, la Red de Lucha contra la Exclusión Social, en todos los territorios de España, que es donde coinciden también el Secretariado Gitano y Cáritas, coordinadoras de ONGs, coordinadoras de comercio justo y en general todo el movimiento de la economía solidaria, ¿no? De la red de economía alternativa y solidaria. Por lo tanto, normalmente esos son los mundos en los que nos movemos. Empresas de inserción, cooperativismo, fundaciones, asociaciones, congregaciones religiosas, es decir, algunos porque tienen recursos y los ponen, otros porque necesitan y piden, ¿no? Y con eso pues cuadramos las dos caras de la entidad financiera. Juan, una curiosidad. Ya sabemos cuáles son, nos has contado muy bien cuáles son los fines, ¿no?, de la banca ética. Pero luego en su día a día, ¿en qué se diferencia su trabajo de la banca comercial? Bueno, además de... Porque uno piensa que entra en un banco y, hay una dinámica de actuación. ¿Vosotros en qué os diferenciáis? O sea, si yo entro mañana en FIARE Banca Ética, ¿qué voy a ver? ¿Qué me voy a encontrar? Te vas a encontrar, por una parte, con que los servicios son muy similares a los de otra entidad financiera. Es decir, al final abres una cuenta, trabajas por internet, domicilias la nómina, tienes una tarjeta. Lo mismo que puedes hacer en otra entidad financiera. Pero además de entender que tu dinero sirve con una finalidad específica, no digo ni que mejor ni peor, por esto no es contra nadie, pero sí específica, la manera en la que se gobierna la entidad también es distinta. Y eso afecta a la entidad desde el principio hasta el fin. Es decir, desde cómo se toman las decisiones hasta cómo se utilizan los recursos. Por ejemplo, pues todas nuestras sedes utilizan solo energías renovables que consumimos a través de cooperativas de energía renovable. Todas nuestras sedes las limpian empresas de inserción. Nuestros bolígrafos son de pasta de maíz. Todo nuestro material de oficina se compra a cooperativas de distribución de material de oficina. La madera de las mesas de las oficinas es FSC, es certificada de madera sostenible. La diferencia salarial entre quien más y quien menos gana en estos momentos está 1 a 4,5, que años luz de cualquier otra entidad financiera. Es decir, en todos los aspectos en los que hay una decisión hay aspectos éticos implicados. Y ahí es donde hay que poner en la balanza qué quieres conseguir desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista de eficiencia, si lo podemos llamar así, y por otro lado, desde el punto de vista del impacto de lo que hacemos. Y eso tiene que estar equilibrado, no se trata solo de ser eficiente, sino ser eficiente con unos valores, ¿no? ¿Y cómo participan los socios en el día a día del banco? Bueno, nosotros somos más pesados que las otras entidades bancarias, ¿no? No me lo puedo creer, porque ya son bastante pesadas las otras entidades bancarias. Vosotros es por una buena causa, sí, pero es verdad que intentamos, por una parte tenemos la parte de gobernanza y por otra la participación, ¿no? La participación en el día a día, no solo en la gobernanza. Empiezo por esta segunda parte. Nosotros organizamos a los socios y socias en grupos territoriales. Tenemos 20 en estos momentos en España. Cada grupo se organiza para trabajar en el territorio. Es decir, son nuestra fuerza en el territorio y son los que nos dicen, oye, es importante que hagas esto, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado estos días en Murcia en un encuentro de cooperativas de vivienda, porque nuestros socios de Murcia dicen, oye, se está moviendo esto, en Murcia es interesante que estemos presentes. Bueno, pues allá vamos. Cuando nos piden una financiación en un territorio, además de la evaluación financiera de la operación, que eso lo tenemos que hacer porque somos un banco, hacemos también una valoración socioambiental. Y esa la hacemos empezando por los socios del territorio. Es decir, no es el trabajador o trabajadora de la entidad que tiene unos objetivos de crecer vendiendo un producto, sino nuestra base social que dice, esto es coherente con nuestro banco,
deberíamos intentar estar aquí, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la gobernanza, nosotros nos organizamos por un sistema que llamamos de portadores de valor. Es decir, tenemos en total unas 40.000 personas socias en el banco, de las que unas 4.000 son en España, y cada persona tiene un voto. Y se organiza para llegar a la asamblea y emitir el voto y con eso tomar decisiones. Se elige un consejo de administración, que no responden a ningún grupo de poder, son personas elegidas por la asamblea y que además, salvo que se les asigne una función específica, no cobran por el cargo. Y después tenemos otros portadores de valor, los socios y socias trabajadores. Tenemos nuestra propia asamblea y podemos proponer también candidaturas al Consejo. La mesa de socios de referencia, donde antes le decía que están Cáritas, el Secretariado Gitano, REAS, etcétera, pueden proponer también sus propios candidaturas. Es decir, es como una integración de distintas estirpes, si me permite, en la que cada uno aporta sus intereses para ponerlos todos en función de la entidad. Por eso es un poco pesado, porque se participa mucho, se trabaja mucho. Entonces, claro, es un poco raro decir que es un banco con voluntariado, pero bueno, es la única manera de que esto funcione. ¿Y qué productos comercializa en la actualidad FIARE? Bueno, a ver, comercializamos los productos que puede comercializar cualquier entidad financiera, salvo que exijan un nivel de tecnología muy alto. Nosotros empezamos hace 8 años 7 personas en España, ahora estamos 40, en Italia ya son 400, quiero decir, vamos creciendo poco a poco, por tanto hay cosas que nos faltan porque no hemos llegado a un nivel de tamaño que nos permita afrontarlas, pero son cosas muy específicas. En el trabajo cotidiano, ya digo, yo cobro mi nómina en una cuenta en nuestro banco, utilizo la tarjeta del banco, tanto la mía personal como la tarjeta de la entidad cuando trabajo y viajo por cuestiones de trabajo. Puedo pedir un préstamo para, yo qué sé, comprarme un vehículo si es híbrido o eléctrico, o para hacer una reforma en mi casa para mejorar la eficiencia energética, o para poner placas. Tengo domiciliado todos los consumos ahí. Espero, en mi caso, es también de una cooperativa de energía renovable, pero esto nosotros no se lo podemos condicionar a nuestros clientes. Le pagamos lo que domicilie, pero hombre, sí intentamos que lo que domicilie sea coherente con la filosofía de la entidad. Pero cualquier funcionamiento normalizado, y una entidad lo mismo, financiamos pues la adquisición de locales para poner en marcha servicios por parte de organizaciones. La financiación, tenemos acuerdos con el ICO, por ejemplo, para las líneas de crédito avaladas por el Estado para las necesidades de tesorería o de inversión derivadas inicialmente de la pandemia, después de la guerra de Ucrania. Es decir, o facilitamos muchísimas líneas de liquidez a entidades sociales porque cobran tarde de las administraciones públicas, por ejemplo. Es decir, trabajamos en lo normal que trabaja una entidad financiera, tanto para las personas y las familias como para las organizaciones. Supongo que será complicado, pero ¿podéis medir el impacto social que tienen las actividades de esta banca ética? Sí, porque es la única manera de demostrar que lo que hacemos tiene sentido, ¿no? Cuando alguien nos pide una financiación, le pedimos que rellene un formulario con una serie de indicadores, y lo que hacemos es agregar todos los indicadores acumulados de todos nuestros clientes de financiación y los ponderamos por el peso que tiene nuestra financiación en su presupuesto. Es decir, si alguien tiene un presupuesto de 1 millón de euros y con 1 millón de euros aloja a 400 migrantes sin hogar y nosotros le hemos dado una línea de crédito de 100.000, decimos nosotros hemos alojado al 10% de esos migrantes, ¿no? Entonces, sumamos todos los impactos de todo lo que financiamos y lo publicamos para que la gente diga, bueno, con mi dinero se ha hecho esto, ¿no? Perdón, si no te gusta, pues no somos tu banco. Te gusta y dices, bueno, pues es tu dinero lo que lo permite, trabaja con nosotros para permitir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo rendís cuentas? Bueno, de la misma manera. ¿Y ante quién? Bueno, fundamentalmente rendimos cuentas ante el regulador, ante el Banco de España y el Banco de Italia. Rendimos cuentas auditándonos y publicando nuestra auditoría, pero sobre todo rendimos cuentas ante nuestra asamblea. Es decir, nuestro informe de impacto, pero todas nuestras decisiones van a la asamblea, e incluso con un elemento adicional, todos nuestros préstamos son públicos, salvo los que son a personas físicas. Es decir, nadie sabe si le hemos dado a alguien 5.000 euros para poner unas placas con nombre y apellido, pero sí saben si le hemos dado a la entidad A, a la B, cuánto y para hacer qué.
De manera que si nos equivocamos, y seguramente alguna vez nos equivoquemos, a pesar de haber hecho previamente una valoración socioambiental, nuestra comunidad de socios y socias va a saber que nos hemos equivocado y nos pedirá que lo cambiemos. Tranquilamente, si es una línea de crédito, avisas antes de la siguiente renovación que no vas a continuar en esa relación financiera y deja de ser cliente. Más curiosidades. ¿Cuántos socios tenéis? En este momento, en total, a 30 de febrero, que es el último dato que he encontrado, lo he traído con números para no equivocarme, en la cooperativa somos 47.508 socios y socias. Cada uno con un voto, sea cual sea el capital que aporta. Nadie puede aportar más del 1% del capital del banco, pero... ¿Y cuál es el capital del banco? En estos momentos 89.765.000 euros, ¿vale? Y eso nos permite prestar aproximadamente unas 20 veces ese importe. Que te has traído también el número de créditos. Todo, no, lo tengo todo por cuenta. si acaso. Es que tengo problemas de memoria. Entonces, no, perdona, es que tener todo esto en la cabeza es complicado. En este momento, en dinero utilizado, no es exactamente el número de créditos, pero al final contablemente tú dices lo que en este momento te debe la gente, ¿no? Alguien puede tener una línea de crédito de 100.000 euros, no la necesita hoy, aparece como cero porque no la está utilizando, ¿no? Por lo tanto, el riesgo es algo más, pero el número de créditos utilizados en total son 1.252 millones de euros. Entonces, al final tengamos en cuenta que la economía social en España representa el 10% del Producto Interior Bruto. Entonces, y en Italia algo similar. Hay países del norte de Europa donde son porcentajes más bajos, pero por suerte en los países mediterráneos la economía social es fuerte, es un pilar fundamental del estado de bienestar, es decir, no solo las administraciones públicas, sino las cooperativas, las entidades sin ánimo de lucro, las empresas de inserción, las fundaciones, las asociaciones. Tenemos un montón de actividades que realizar, pero también tenemos un montón de personas implicadas, tanto laboralmente como voluntarias, ¿no? Entonces, al final eso, en el sector financiero, estamos hablando de porcentajes muy bajos, estamos hablando del 0, algo del sector financiero, ¿eh? Tampoco piensen que 1.000 millones de euros se dicen fácil, suena una cifra muy redonda, sí, pero realmente no es nada comparado con lo que puede significar una entidad normal, que cualquier entidad media de las que se nos ocurren del sistema financiero español tienen más de 50.000 millones de euros en activos, algunas muchísimo más, pero ya incluso las pequeñas de esas están en esos niveles. Por tanto, somos una entidad pequeña, pero somos una entidad que crece, que abre oficinas, que contrata gente, que cada vez hace más cosas, que incorpora nuevos servicios, ¿no? Porque no solo somos una empresa, somos un movimiento también. Somos un movimiento social de gente que se incorpora, que quiere hacer algo, que quiere dar sentido a lo que hace, no solo en su tiempo, sino también con sus recursos, ¿no? ¿Tenéis planes de expansión en otros países? Fiare Banca Ética es España e Italia, pero ¿vais a llegar a algún tipo de acuerdos? ¿Vais a expandiros a otros lugares? Bueno, la filosofía de la entidad no es especulativa. No lo digo desde el punto de vista especulativo, sino seguir ampliando esa capacidad de financiar proyectos del tercer sector, de acercarse pues a servicios que vayan transformando la sociedad. Sí, lo decía en el sentido que como no tiene carácter especulativo, no busca crecer como un fin en sí mismo, ¿no? Ya. Entonces, más que crecer, llegamos a acuerdos. Entonces, en este momento en la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos tenemos nosotros la presidencia, la tiene Perú Sasía. Entonces, sí que trabajamos con otras entidades a nivel europeo. No descartamos si en algún momento alguna de estas entidades, para salir adelante, para ofrecer en su país productos y servicios de finanzas éticas, necesita un tipo de estructura al que no puede llegar sola, darle una mano. De hecho, dentro de nuestro grupo, además de la entidad financiera, 2 fundaciones, una en Italia y una en España, y una gestora de fondos de inversión éticos, tenemos una entidad de financiación en microcréditos en países del sur del mundo. Es decir, sí trabajamos en otros países a través de estas herramientas y no lo descartamos, pero no es un objetivo de ampliación, sino un objetivo de tejer redes con otras entidades. Juan, si yo me quiero hacer socia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a ver, perfecto. No se trata solamente es una pregunta. Si yo me quiero hacer socia o cualquiera de las personas que nos están escuchando de repente dicen, bueno, voy a tomar esta decisión, voy a dar este paso adelante y quiero ser parte de Fiare Banca Ética. Vale. Quienes son socios, socias,
personas físicas o entidades. Insisto en lo de las entidades porque la mayor parte de nuestra financiación va orientada a entidades, por eso también es un destinatario fundamental de nuestros servicios, ¿no? Primero se hace cliente, ¿vale? Tiene una cuenta corriente, por decirlo de una manera, y la cuenta corriente es como la puerta de entrada. Desde ahí pides una tarjeta, ahí domicilias la luz y ahí pides un préstamo o te haces socio. Quien es cliente se puede hacer por internet, cliente. ¿Y cuál es el requisito? ¿Solamente ese, tener una cuenta? Sí, una vez que tienes una cuenta, tú que no tiene entre que los tener, servicios, no compras tiene que capital. tener, no tiene que tener un dinero determinado. Sí, a ver, para abrir una cuenta no. Cuéntamelo todo. Eso es, para abrir una cuenta no. Para comprar capital hay un mínimo que ¿Cuál es? Para una persona física son 305 euros. Es una inversión, no es una donación. Es como hacerte accionista de un banco, pues esto es lo mismo, solo que en una cooperativa de crédito. Ese dinero hasta ahora históricamente ha ido ganando valor porque el banco va bien y lo que nos ha permitido es que cuando alguien quiere marcharse se le devuelve el capital al valor que tiene en el momento en el que quiere marcharse. Entonces de alguna manera le recompramos sus acciones y por tanto es una inversión, no es un gasto, ¿no? Lo importante es involucrarse, quiero decir. Hay gente que dice yo voy a ser cliente, hay gente que dice yo quiero ser cliente, además quiero ser socia. Hay gente que además quiere participar, incorporarse a los grupos activos de socios y socias en el territorio. Y hemos creado un grupo muy interesante en los últimos 2 años que además de los socios agrupados en el territorio, hemos creado un grupo que llamamos de jóvenes que no tienen territorio. Incluso se han apuntado 2 italianos porque era un grupo inicialmente español. Y en estos momentos hay casi 50 jóvenes que forman un grupo en el que muchos de ellos ni siquiera son socios. Pues dicen, yo es que no tengo trabajo, estoy todavía en esa situación, pero que bien por estudios, gente que está estudiando economía y quiere pensar las cosas de otra manera, o que ha terminado ahora y empieza a trabajar. Digo economía porque se me ha ocurrido, pero no hay que tener ningún tipo de estudios, ni siquiera tener estudios. Solo hay que querer participar. Y la participación de los jóvenes es estratégica para el futuro, ¿no? Porque ellos son los que van a aguantar la entidad en el futuro y los que van a aguantar la sociedad también. Y por eso ellos lo que buscamos no es que sean clientes que muevan euros, buscamos que estén. Y igual su dinámica no es tanto de hacer reuniones y de votar, sino de participar en cosas. Entonces demandan mucha formación, pero la demandan online, por ejemplo, en eso son distintos. Hemos organizado 2 años consecutivos una especie de sorteo entre ellos para mandar personas por Latinoamérica a ver proyectos financiados. Han estado viendo proyectos de comercio justo, han estado viendo microfinancieras. Luego vienen y se lo cuentan a los otros. De manera que entran en una dinámica de decir, la sociedad se puede cambiar y se puede cambiar también con el dinero, ¿no? Y yo animaría también, cada uno en su situación. Quien es joven y dice, yo es que no tengo dinero, no te preocupes que aquí puedes estar aunque no tengas dinero. O sea, para ser fiel no hace falta ser cliente. Solo hay que querer estar. Y luego puede haber gente que igual tiene esos recursos y esa gente puede ser cliente, puede ser socia y puede pedir financiación, que es lo que nos da nuestra misión, ¿no? Que es transformar la realidad a través del crédito que damos a las entidades, ¿no? La verdad es que es todo muy interesante todo lo que cuentas, ¿no? Y es una manera de acercarnos a una realidad que merece ser más conocida todavía, que es la de la banca ética, para que participemos. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Ha sido muy, muy, muy interesante y un placer hablar contigo. ¿Y se nos queda algo en el tintero? No, bueno, a mí agradecer, ¿no? No, pero si se nos queda algo en el tintero, dilo. No, precisamente lo que creo que es importante que la gente entienda que es complejo entender esto, ¿no? Y estamos acostumbrados a que el mundo financiero, o el mundo de las telecomunicaciones, o el mundo eléctrico, se relacionen con nosotros en base al precio exclusivamente y a no saber qué hay detrás. Cuando quieres que la gente piense en qué hay detrás, necesitas que dedique tiempo. Entonces esto no se puede publicitar, esto se puede contar, que es distinto, ¿no? Entonces agradecemos especialmente estas oportunidades porque nos permiten hablar en un clima distinto al habitual en los medios de comunicación, al habitual en la publicidad,
y donde nos permite explicar lo que somos. Luego podemos gustar o no, pero al menos nos permite llegar de otra manera y hacer pensar a la gente. Aunque no sean clientes nuestros, ese no es el objetivo vital de una sociedad, pero aunque no sean clientes nuestros, si les sirve para pensar en yo qué hago con mi dinero, y aunque sea que lo donen entre culturas, por ejemplo, pues tampoco estaría de más. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos los oyentes por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.